Ethereum, 12 meses. 12 meses, es decir, cada una de estas velas representa un año. ¿Qué podemos ver aquí en esta temporalidad, en este activo? A diferencia de los activos que ya hemos analizado anteriormente, es un activo que se ve sano en su tendencia. Si recuerdan el análisis del Bitcoin, tenía una tendencia direccional insostenible y tenía un imbalance por cerrar. A lo contrario de este tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Entonces la veo bastante bien, sin muchas ganas de hacer impulso, pero sí veo como que se pudiera quedar consolidado un poco en esta zona, porque si nosotros marcamos aquí las zonas de acuerdo, que son que es esta, y las zonas de negociación, cambié los colores a petición del público porque se perdían en las rayas y en las sombras, entonces bueno, a petición de ustedes mismos hemos cambiado un poquito el color para que resalten más las zonas y las flechas que pueda hacer. Ok, si analizamos aquí un poco, zonas de acuerdo, zona de acuerdo, y esta es una zona de negociación, como ya lo hemos conversado en otros análisis. Entonces, ¿qué sucede? Aparte de que ya el precio 2 veces ha tocado la misma zona y no han logrado acuerdos, es decir, los compradores no están dispuestos a comprar cuando llegan a estas zonas, al contrario, se salen de posiciones o inician a vender. También podemos ver que lo mismo ocurrió en la parte de abajo. Es decir, los vendedores no estuvieron dispuestos a vender más de esta zona. Vamos a marcarlo para darles números. No estuvieron dispuestos a vender más de 1, menos de 1300. 1396 y no estuvieron dispuestos a comprar más de la zona de 4000, de los 4900. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que de la zona de negociación tan alta o ancha que teníamos, se reduce a esto. Se reduce a esto y, como pueden ver, tenemos una gran zona de negociación aquí y una gran zona de negociación acá. Entonces, el precio podría quedarse jugando aquí un tiempo. Recuerden que todos son probabilidades, de acuerdo al análisis, y esto lo han comprobado los expertos que han hecho estos estudios antes de nosotros. Ahora bien, no hay mucho que decir aquí, no hay imbalance que recuperar, esta liquidez ya fue recuperada el año pasado, no hay mucho que ver en 12 meses, no hay mucho que buscar, no hay nada. Nos vamos a 12 meses a ver si nos da más información. En 12 meses tenemos que la vela del año pasado, vamos a agrandarlo un poco más, fue una vela con mucha fuerza bajista y el precio cerró por debajo de, de al menos la mitad de la vela anterior. ¿Qué me quiere decir esto? Que el precio pareciera que quiere seguir bajando, pero no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos un poco esa vela, esta es una vela, es alcista por el color, pero es una vela bajista. Se los explico por qué. Como les expliqué en videos anteriores, cuando nosotros tenemos una vela con una mecha tan larga, esa mecha corresponde a la parte contraria. Es decir, si aquí hay compradores, si esta vela es de compradores, esta distancia de aquí a aquí es de compradores, esta contraria de la mecha son vendedores. ¿Qué sucede? Que en esta zona hubieron más vendedores
en estos 6 meses que compradores. Y en la vela anterior hubieron más compradores que vendedores. Ahora bien, ¿qué sucede cuando nos queda una mecha así o es una vela? Imaginemos que es una vela. ¿Qué sucede? ¿Cómo nosotros la vamos a interpretar? Lo primero que nosotros vamos a hacer es marcar allí que un FIBO. Un FIBO para saber hasta dónde el precio podría llegar a recuperar esa liquidez. De ser así, podríamos estar pensando de que el precio podría llegar hasta aquí, incluso hasta aquí, antes de bajar, y por lo que vemos, él podría quedarse consolidado en esta zona, porque no hay nada que recuperar aquí abajo. Y si queremos comprobarlo, vamos a medir el impulso del último mínimo al último máximo. Y si pueden ver, vamos a rodarlo un poco para que vean los números. El 50% es justamente aquí. ¿Y qué hizo el precio? Lo voy a voltear para que vean los números mejor. Perdón, aquí derecha. Los números de este lado. Si ustedes ven, del impulso, bueno, este máximo no superó el anterior, quiere decir lo que ya hablamos en 12 meses, el precio está aquí consolidado. Pero de este impulso, a pesar de que no superó el máximo anterior, el precio le toca hacer su recorrido mínimo de retroceso entre el 50 y el 60%. Fíjate que cuando él llega al 50, luego que hace ese impulso, él llega al 50 y ahí es donde empieza la zona de acuerdos. Luego baja, voy a meter un poco la lupa así para que lo vean. El precio llega a su máximo, baja, no logran acuerdos en toda esta zona y el acuerdo lo logran justamente en el 50% de ese impulso alcista. Ahí logran el acuerdo. El precio baja, se sale de esa zona que me deja esta colita pequeña y no logran ningún acuerdo por debajo del 61,8. Y fíjate que lo logran encima, es decir, justo allí. Entonces, no hay nada que buscar aquí abajo, de decir que, bueno, el precio va a venir a buscar el retroceso, el imbalance o algún gap, nada de eso, no tiene nada que buscar. Probablemente el precio se pueda quedar aquí en esta zona jugando hasta que lleguen a acuerdos y decidan qué quieren, si sigue subiendo o si sigue bajando. Entonces, esto es lo que tenemos aquí, es lo que podemos ver en 6 meses. Esto lo voy a borrar después para que no se nos olvide. Nos vamos a 3 meses a ver qué otra información tenemos. Ok, en 3 meses podemos marcar eh, nuestra zona, nuestra resistencia, y ya tenemos otro panorama, no muy distinto al que ya planteamos de que el precio puede llegar aquí y rebotar, llegar y rebotar, pero tenemos un panorama de que técnicamente hablando, cuando nosotros nos encontramos en una zona de consolidación, cuando el precio se encuentra de esta manera lateralizado, se dice que cuando el precio rompe, bien sea la zona de arriba o la zona de abajo, y hace un falso rompimiento, entonces se dice que el precio podría romper por el lado contrario, luego de que está en una zona de consolidación. Entonces, en 3 meses nos está dando otra señal, nos está diciendo que probablemente el precio sí pueda seguir bajando. Es la única señal que podemos estar viendo. Fíjense que en temporalidades altas no lo vemos así, vemos simplemente impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Ok, pero eso no está confirmado y es solo probabilidad. Ahora, vamos los voy a marcar, que esto ya saben que puede llegar allí,
lo voy a borrar y voy a marcarlo de esta manera. Ajá, él podría llegar al 50 o al 60 y caer. Pero, ¿qué sucede? Si hace lo que dice la teoría de que en un bloque de consolidación el precio hace una falsa ruptura y cuando hace esa falsa ruptura él podría romper por el lado contrario, entonces antes de hacer eso el precio va a hacer un pullback en esa zona. Fíjate que aquí era una resistencia, el precio rompe, vuelve a entrar. El precio de hacer eso, él debería hacer un pullback en esa zona convirtiéndola nuevamente en resistencia para hacer esto, para hacer algo así. Pero eso es solo una teoría de zonas de consolidación, donde el precio se lateraliza por un tiempo determinado. Más allá de esto, de esa teoría, que todas las teorías las debemos unir cuando hacemos un análisis, porque todas están relacionadas entre sí, vamos a marcar nuestros canales para ver qué información nos podría dar el canal. Zona de acuerdo un poco más abajo, aquí zonas de acuerdo, aquí lo marco así, lo marco aquí, porque porque este fue el último, es el punto de control, este es el último retroceso antes de superar el último máximo que había. Hizo el impulso, luego bajó un poco, hizo el impulso y aquí lo superó. Entonces, por eso lo marco aquí. Sí, y aquí porque es el inicio. Porque yo podría hacer así, pero esto no es ningún canal. Entonces, lo debería hacer así. Lo podría hacer así y aquí marco. Perfecto. Ahora, vamos a marcar la zona de negociación. Ya marcamos las zonas de acuerdo, zona de negociación por aquí, zona de negociación por aquí. Y esa la vamos a marcar con líneas segmentadas. Ok, ahora bien, esta teoría que les habíamos presentado aquí es solo una teoría. Ahora vamos a ver, una vez que marcamos los canales, podemos ver que tenemos una cosa a favor, que nos dice que probablemente esta teoría no se cumpla. ¿Por qué? Porque si el precio sube, tenemos aquí este es nuestro Fibonacci de la mecha. Perfecto. Ahora vamos a hacer un Fibonacci de solo la vela anterior. Esta vela fue bajista, la vamos a marcar desde su máximo hasta su mínimo. La voy a cambiar de color para que puedan ver la diferencia. ¿Cuál es esta? Ahora bien, es azul. La marroncita es la de la mecha y la azul es esta de la vela anterior, es decir, de la vela que ya cerró. Ahora bien, su recorrido mínimo anterior, perdón, su recorrido de retroceso de al menos el 50% sería hasta aquí. Vamos a hacer, sería que el precio llegara hasta esta zona o hasta el 61,8. Fíjate que con el 61,8 coincidiría con el 50% del Fibonacci de la mecha. Entonces estaríamos hablando de algo así. Ahora bien, si el precio hace esto, llega al 50 o al 61 y aquí vemos rechazo, porque él podría rechazar en estas dos resistencias que ya lo hizo anteriormente porque son zonas de acuerdo, o podría subir un poco más y tomar esta nueva zona de acuerdo como resistencia. Él podría rebotar aquí o rebotar aquí. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos un soporte que ya tenemos dos velas, en dos oportunidades el precio ha rechazado esta zona. A eso le vamos a sumar, ha rechazado aquí y aquí también, esta vela y esta otra vela. A eso le vamos a sumar el canal.
El canal son zonas imaginarias que los inversores respetan mucho, bien sea para acuerdos o para negociación. Entonces, una vez que el precio suba, haga su impulso, si lo hace, de su retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, aquí tenemos una zona que él pudiese respetar. Entonces, ya viendo esto, esta teoría de que el precio pudiese caer y romper por la parte baja de la falsa ruptura que tuvo aquí, yo la descartaría. Yo la descartaría y ya no le veo más, técnicamente, le veo más probabilidades de hacer esto. Pero sí también pienso que él podría seguramente quedarse lateralizado, porque bueno, aquí estamos en 3 meses. Imagínate, cada 3 meses estaríamos hablando de unos cuantos, no sé, años. Porque fíjate, aquí, para llegar de aquí a aquí, esto fue en el 2024 y esta vela en el 2025. Bueno, un año, 2 años, un año y medio, para hacer este recorrido de llegar aquí o de romper. Entonces, bueno, esto es lo que veo en 3 meses. Ya la teoría de la falsa ruptura y que luego rompe por debajo, yo la descartaría porque veo aquí como que un piso que lo podría eh, rebotar. Ok, ahora vámonos a un mes, porque en un mes a veces vemos la cosa más cerca. Fíjate, tenemos este escenario, tenemos este escenario y de lo que va de mes, que va, tenemos 9, hoy es 9 días, ya el precio ha superado la apertura de la vela anterior. Esto nos dice de que el precio tiene altas probabilidades de querer seguir subiendo. Fíjense que además de que superó el precio de apertura de la vela anterior, es una vela de indecisión. Mecha larga, cola larga, cuerpo muy pequeño. Recuerden que las velas de indecisión en algunas ocasiones es cambio de flujo. Bueno, en realidad es indecisión. Fíjate que aquí hizo 2 velas indecisas y luego decidió subir. Él venía bajando, hay indecisión y sube. En este caso viene bajando, hay indecisión, hay que ver cómo cierra la vela de este mes. De cerrar así, envolvente, a la anterior, fácil podemos hacer inversiones desde esta zona hasta esta zona. Recuerda que para llegar aquí, bueno, pasará mucho tiempo, o sea, eh, las probabilidades mayores es que suba. Realmente no tenemos invalar, no tenemos retroceso, ya aquí hizo el retroceso de esta vela, mírenlo aquí con esta mecha, cuando hizo esta vela, su retroceso es 50 o 61, ya lo hizo y ya no hay nada que buscar, ya completó. Entonces estaríamos pensando que técnicamente las probabilidades más a favor son las de que continúe subiendo por lo menos hasta esta zona o esta zona, haga su impulso, retroceso. Eso es lo que vemos en un mes. Algún patrón, vamos a ver si vemos algún patrón, vemos una clara tendencia de impulso, retroceso, impulso, retroceso. Eh, no vemos un patrón que digamos quiere hacer esto. Vámonos a semanas. Fíjense en semanas, cuando metemos la lupa, el precio venía bajando con fuerza, velas muy decididas,
Luego rebota en la zona que ya vimos, pero con velas indecisas. Estas son velas alcistas muy indecisas, con poco cuerpo, mucha cola y mecha. Las velas, a pesar de que estas son pequeñas, envuelven el cuerpo de la anterior, pero la semana pasada nos, nos cierra una vela muy decidida, una vela con cuerpo de decisión, poca mecha y poca cola. Entonces, esta semana, ¿qué estaríamos esperando que el precio hubiese hecho? Luego del cierre de esta vela, marcar un Fibonacci, esta es una vela alcista, la marcamos de abajo hacia arriba, y de que el precio hiciera su retroceso de al menos el 50% para seguir subiendo, porque la vela cerró alcista y fíjense que ya lo hizo, casi llegó y, y empezó a subir. Hay que esperar el cierre de esta vela, porque si esta vela cierra eh, por encima de la apertura del anterior, nos está dando más señales de que sí va a seguir subiendo. Así dejé esta mecha, porque esto sería liquidez que viene el precio a recuperar. Entonces, bueno, las probabilidades están muy inclinadas a que siga subiendo. Sí, va a quedar lateralizado en temporalidades altas, pero esa lateralización nos da mucho espacio para operar en temporalidades pequeñas. Vámonos a un día. Okay. Entonces aquí voy a borrar esto que ya quedó, espero que haya quedado claro por allá, para concentrarnos un poco en qué tenemos aquí. Vamos a marcar nuestra resistencia. Aquí. Vamos a marcar nuestras zonas de acuerdos y nuestras zonas de negociación. Ok. Y vamos a marcar el recorrido mínimo anterior. Ok. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos vamos a marcar aquí las zonas de negociación por aquí. Ok. Zona de negociación, zona de acuerdos, un patrón, aquí hay un claro patrón posible, teóricamente hablando, de un posible patrón de continuidad bajista. Si el precio rompiese la zona, esta zona de los 3022, si él pierde esta zona, estaremos hablando que lo pierda y nos confirme con un pullback, estaremos hablando de que el precio podría llegar a la zona de los 2046. Se activaría un patrón de continuidad bajista. Ahora bien, por otra parte, como siempre digo, siempre donde hay consolidación hay posible patrón de continuidad y posible patrón de cambio. Aquí tenemos 1, 2, ya aquí rebotó. Vamos a suponer que haga esto, pendientes, pendientes aquí. ¿Por qué? Ustedes dirán, ok, pero ¿cómo yo voy a saber si voy a entrar, si no voy a entrar? Si me estás diciendo de que si rompe aquí, pero esta zona ya va a bajar, y de repente me dices que si llega aquí puede activarse un triple piso y me estás diciendo que ahora se va para arriba. Exactamente eso estoy diciendo. Y se iría hasta esta zona. Exactamente eso estoy diciendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo analizo de macro a micro? Porque si yo me quedo sola con la información de un día me da este tipo de... ¿qué es esto? Okay. Un día me da este tipo de información que yo estaría
prácticamente a ciegas, porque yo digo, ok, me está diciendo que si rompe aquí las zonas de acuerdo y me confirma, el precio puede llegar aquí. Pero entonces también tengo un posible patrón de cambio. Aquí hubiese sido un doble piso si él hubiese roto, throwback y sube. No lo hizo, rebotó, respetó la zona. Fíjense aquí. Lo que antes era soporte se convierte en resistencia. Rebota, entonces él podría llegar hasta esta zona. ¿Por qué hasta esta zona? Porque bueno, aquí hay otro soporte. Fíjense, uno, dos y tres veces ha rebotado allí. Ahora me dirás, ah, bueno, pero entonces yo esperaría que rompa esto y me confirme para yo entrar en corto y disfrutar hasta aquí el recorrido. Pero, ¿qué te diría yo? Yo te diría, ¿por qué yo hago los análisis de macro a micro? Porque si yo veo que en una semana y en un mes la vela me da la información de que ya la vela anterior cerró y es de decisión y solo va a ser el retroceso, ahí es donde yo voy a entrar. Ahí es donde yo voy a entrar. Entonces, por eso le decía, comprar cuando baja, vender cuando sube. No vamos a esperar que el precio rompa aquí para empezar a comprar. O llegue aquí para comprar. O esperar que rompa aquí para vender. No. Depende de lo que ha estado haciendo el precio, es donde nosotros vamos a vender y a comprar. Un ejemplo más claro, nos vamos a una semana. ¿Qué hizo aquí en una semana? En una semana me cerró una envolvente alcista, que espero que el precio baje hasta mis 50 o 61,8 y empiezo a comprar. Pero espero que baje. Me voy a un día, la vela cerró. ¿Qué estaría esperando yo aquí? El rebote. Que según la vela de una semana, el precio ni siquiera me debería de romper esta zona, porque ya el precio hizo su recorrido, su retroceso del 50%. Lo podemos ver aquí. Si nosotros hacemos el FIBO aquí, el FIBO de este impulso, que sería la vela de una semana, desde las zonas de acuerdo hasta la zona de acuerdo, estaremos hablando que ya el precio está rebotando en el 50%. Si el precio en un día me hace una envolvente alcista aquí, ya me está dando la señal de que el precio va a subir. Entonces, si no me la da y por el contrario sigue bajando, yo voy a esperar esa señal. ¿Por qué? Porque ya el precio en una semana me confirmó. Ahora que la nueva vela de esta nueva semana cierre en doji y cierre indecisa, yo sigo esperando. Yo sigo esperando a ver cuál será el mejor escenario para yo entrar. Pero si yo pienso comprar, yo voy a esperar que llegue aquí abajo para comprar. Y si yo pienso vender, yo voy a esperar que llegue aquí arriba para vender. Entonces, ese es el escenario que yo veo en Ethereum. Veo más probabilidades de compra que de venta, pero no es lo que creemos, no es lo que vemos hasta que lo confirme. Es lo que se ve tomando la decisión técnicamente, teóricamente hablando, por la vela de una semana. Porque en la vela de un mes no ha cerrado aún, pero que tenemos a nuestro favor que la vela del mes anterior de diciembre fue una vela con cuerpo muy pequeño. Es decir, que las probabilidades de que el precio suba son altas y está rebotando en una zona importante. Entonces, las probabilidades son ya la señal en un mes prácticamente la tenemos con una vela muy pequeña indecisa. En una semana ya tenemos la señal de una vela envolvente. Estaríamos esperando una señal en un día que nos rebote en esta zona con una vela decidida como esta, decidida como esta, decidida como esta. Y nosotros estaríamos haciendo la entrada.
Entonces, de entrar aquí, ya saben, el, el primer profit estaría aquí, los 3.892. Y ahí, bueno, seguir leyendo. Recuerden que el análisis técnico es M con la ma con ma es mamá. Van ocurriendo las cosas y nosotros vamos leyendo la información del registro que nos va dejando el precio. Bueno, esto es todo lo que tenemos con Ethereum. Eh, las preguntas, no duden en hacerlas. Y si tienen algún activo que quieran que les analice, me escriben. Que se los analice, me escriben. Eso es todo por ahora. No tenía mucho sencillo este análisis de hoy. Bueno, feliz día. Gracias.